1 Corintios 12. Vamos a continuar la segunda parte, hermanos. Con eso cerramos los versículos que en realidad cubrimos. Tuvimos que regresar un poquito al 3, del 1 al 3, hasta el 11. Sí, hoy vamos a ver, ah, más que nada, nos vamos a enfocar en estos dones, en esta lista de dones que se mencionan, que vemos ahí. No alcanzamos a explicar mucho de ello esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a estar tocándolos, ah, cada uno de ellos. El plan, hermanos, la idea es que nosotros, o el objetivo es que nosotros, como iglesia, podamos entender la naturaleza. Y póngame atención aquí en esto, porque ese es el objetivo, es que podamos entender la naturaleza, el propósito y la vigencia de algunos de estos dones espirituales, y que de manera de que cada uno de nosotros, esto es algo práctico, de que cada uno de nosotros podamos servir en la iglesia y ejercer esos dones fielmente al Señor para la gloria de Dios, para honrar a nuestro Dios. Ese es el objetivo. Si nosotros entendemos el objetivo que voy a tratar de perseguir en la prédica, hermanos, a usted en su mente le va a ser más fácil seguir el tren de pensamiento. La idea es que la iglesia entienda la naturaleza, el propósito, la vigencia de estos dones espirituales, y que cada uno de nosotros como creyentes podamos servir y ejercer ese don fielmente para la gloria de Dios. Eso es lo que perseguimos, con lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Voy a leerles una vez más desde el 1 al 11. Y después de ello oramos, nos ponemos en las manos de nuestro Dios una vez más. Dice: en cuanto a los dones espirituales, escribe Pablo, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Versículo 8, pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Según su voluntad. Hermanos, hemos estado aprendiendo que lo que vimos aquí en estos primeros versículos, que Pablo empezó a hablar de los asuntos espirituales antes de entrar específicamente a dones, empezó a ir hablando sobre asuntos, sobre cosas espirituales, queriendo corregir primero la teología. ¿Verdad? Porque cuando corriges la manera como los hermanos estaban pensando, corriges la manera como estaban actuando. Y Pablo quiso iniciar de esa manera para después confrontarlos en el problema con los dones que estaban abusando ellos, mal usando los dones en la iglesia. Les corrigió la teología Pablo y les dice en esa teología que nadie puede, en el versículo 3 dice, los hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu de Dios. Y este mismo Espíritu es quien nos da soberanamente y distribuye soberanamente sus dones para la iglesia. La idea que Pablo quiere manejar es que a través del Espíritu nosotros, usando sus dones, esos ministerios y esas
operación, nosotros podemos declarar que Jesús es el Señor. ¿Sí? Es, resumiendo esto que tenemos aquí. Nos ponemos en las manos de nuestro Dios, hermanos, y pedimos. Señor, gracias por tu palabra. Entramos en tu palabra bendita, Señor. Hemos abierto tu libro y, Señor, necesitamos de tu ayuda, tu dirección, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, que tú impartas todo ello a cada uno de los que estamos aquí mientras meditamos en tu palabra, Señor. Es tu palabra revelada, es tu palabra santa, mi Dios, porque viene de ti. Y, Señor, queremos acercarnos en reverencia, en respeto, en temor, mi Dios, y guárdanos de la distracción, guarda nuestro corazón, nuestra mente, de cualquier cosa que nos distraiga y permite, Señor, que podamos honrarte y glorificarte al escuchar tu palabra y que sea tu espíritu quien redarguya, quien convenza, quien traiga la convicción, Señor, para actuar como tú quieres y deseas que actuemos, Padre. En el nombre de Jesús te pido esto y nos ponemos en tus manos. Amén. Hermanos, el plan es que podamos entender esto, de lo que la Biblia nos enseña los dones y que podamos aplicarlo a la iglesia, ¿ok? Todos aquí necesitamos formar parte, trabajar, servir, todos aquí. La iglesia no debemos tener miembros pasivos, todos debemos trabajar para que el reino de Dios se extienda, para que el evangelio de Dios se siga proclamando, para que los hermanos aquí en la iglesia nos edifiquemos unos a otros. Todos somos importantes. No hay un don que no sea importante. Todos son importantes. Por más pequeño que a nosotros, a nuestros ojos nos parezca, debemos entender que fue soberanamente otorgado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo ha otorgado para servicio de los demás. En el final del pasaje que vimos, nosotros entendemos que lo hace el Espíritu Santo de una manera soberana y lo hace para el beneficio común. ¿Ok? Para el beneficio común. Así que, hermanos, hemos hablado de qué es el propósito que buscamos. Con esos dones, nosotros queremos declarar dentro de la iglesia, para edificar la iglesia y al mundo fuera, de que Jesús es Señor. ¿Ok? Ese es el fundamento, esa es la base donde nosotros partimos. Ahora, Pablo lo que hace enseguidita es que muestra da un ejemplo de cómo es eso que el Espíritu Santo regala, otorga a cada uno de los miembros en la iglesia, muestra cómo se ve con esa lista. Y en esa lista, hermanos, es la que vamos a cubrir con la ayuda del Señor esta mañana. Ahora, hemos aprendido que los dones no existen entonces para exaltarnos. Eso lo aprendimos en la ocasión anterior. No existen para exaltar al hombre, ni los dones existen para producir experiencias. No buscamos eso, hermano. Yo creo que se me entiende con eso. Que algunas veces personas llegan a iglesias pequeñas y no se quedan. Y no se quedan porque están buscando experiencias. A mí me lo han dicho personalmente. Ellos buscan sentir la presencia de Dios. Es lo que están buscando, es lo que están detrás. Los dones no son para eso. Son para que a través de ellos proclamemos el señorío de Jesús en nuestra vida. El servicio, la alabanza, la adoración es para nuestro Dios. No es para nosotros en ese sentido de complacernos unos a otros. Es para glorificar a Dios. Y mientras la iglesia glorifica a Dios, el pueblo se beneficia como un efecto secundario. Sí, pero he escuchado de personas que ellos quieren iglesias más grandes, donde haya más música, donde haya más carisma, donde se muestre más ánimo, más energía, porque ellos quieren sentir la presencia de Dios.
No es lo que Pablo está hablando aquí. Los dones, hermanos, no son para eso, no exaltan al hombre, no deben usarse para producir experiencias. Los dones existen para edificar la iglesia de Cristo, para proclamar a Jesús como Señor. Pongamos eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Y con eso, con esa verdad, hermano, quiero que usted mire ahí en su Biblia y vamos a ver el primer don que Pablo enlista ahí. Dice Pablo, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, ¿verdad? 4, 5 y 6. Versículo 7 dice, bueno, pero esto es dado a todos para el bien común, la manifestación del Espíritu para el bien común. Versículo 8, pero a uno les dada palabra de sabiduría. Y Pablo es lo primero que menciona, palabra de sabiduría, y usted lo ve en su Biblia, palabra de sabiduría. Hermanos, Pablo no define, algo que yo quiero que usted entienda, es que Pablo no está definiendo los dones aquí. No nos está diciendo, este don lo está explicando, es esto. No está haciendo Pablo eso. Pablo solamente está dando una lista de los dones que probablemente él mira en esta iglesia, pero no los está definiendo. Entonces, la manera de que nosotros lo podamos entender es simplemente buscando el significado de esas palabras en su idioma original o buscando esas mismas palabras en otros pasajes y ver cómo es usado. Y es una manera de buscar el significado de las palabras en la Biblia. Usted tiene una palabra ahí que no sabe qué quiere decir. Usted va a la concordancia y mira dónde esa misma palabra se usa o se maneja en otras partes de la escritura y usted ve. Y entonces usted puede tener un mejor entendimiento de su significado. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, el primer don que Pablo menciona, hermanos, es el don. Dice, pues a uno les he dado palabra de sabiduría. Ahora, palabra de sabiduría, hermanos, este es el don, palabra de sabiduría. Así, los dos, palabra de sabiduría. Palabra, hermanos, de sabiduría. Palabra viene del término logos, que es el mismo término que se le atribuye a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. El logos es el que vino a revelarnos a Dios Padre, a hablarnos de Dios Padre, a comunicarnos. Logos tiene que ver con ese término que se ha traducido ahí como palabra, como comunicación, como enseñar, como transmitirnos, darnos un conocimiento. Sabiduría viene de Sofía y es precisamente unidas estos dos términos que nos da este don, palabra de sabiduría. ¿A qué se refiere entonces esto? Nosotros podemos pensar que eso se refiere a la habilidad. Mire, este es un don, esta es una habilidad que el Espíritu de Dios otorga a un creyente para entender y aplicar la palabra de Dios fielmente a la vida del creyente. Otra vez, palabra de sabiduría. Al hablar de logos, este es alguien que da palabras de sabiduría, alguien que está enseñando, alguien que está transmitiendo, alguien que al conectarlo con sabiduría nos da la idea de que este es alguien que sabe usar lo que ve en las escrituras y aplicarlo a la vida del creyente. ¿Entendemos? Alguien tiene ese don. Ahora, déjeme decirle que un pastor debe tener ese don. Ese es uno de los dones. Aquí vamos a encontrar varios dones que el pastor o los líderes de la iglesia deben tener. ¿Me entiende? Podemos empezar por ahí. Pero este es un don que es otorgado por el Espíritu de Dios. Tenemos esa habilidad de entender lo que está acá en las Escrituras. Y cuando alguien se acerca, hermano, estoy pasando por una situación difícil, ¿qué hago? Aconsejamos con la Escritura, porque entendemos lo que está en la Escritura y podemos aplicarlo a la vida del creyente. ¿Sí? Entiéndame esto, no es filosofía, no es psicología, es palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para las necesidades del ser humano. Sí. Hermanos, Pablo es el primero que toca aquí. Hermanos, aquí hay personas que tienen el don, este don que él menciona, que es el don de palabra de
sabiduría. Es esa habilidad que ahora, hermanos, si usted no tiene ese don, usted puede pedirlo. Dios lo da soberanamente, pero también la Biblia nos dice de que si no tenemos esa facilidad, usted puede pedírselo al Señor. Y Dios, si en su voluntad quiere, le da eso. Ahora, Dios quiere que nosotros entendamos la Escritura y Dios quiere que podamos aplicar la Escritura a nuestra vida. Y si usted se lo pide al Señor de corazón, humildemente, yo creo que el Dios le puede dar este don. Santiago 3:13, usted va a recordar esos 3:13, va a recordar ese versículo que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez, ¿quién es sabio? Sabiduría. ¿Quién es sabio y entendió entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pídale al Señor ese don. Porque ese don, hermano, le va a ayudar a usted a, a corregir muchas cosas. Su conducta, su estilo de vida, su forma de ser. No, no le ha tocado a usted que cuando da un consejo a alguien le dice, hermano, pues es que sabes que eres un poquito arrebatado, tienes un poquito fuerte el temperamento. Dice, hermano, es que así soy yo. Ese soy yo. Bueno, pues pídele sabiduría de Dios, porque aquí dice que a través de esa sabiduría uno puede mostrar buena conducta en sus obras y mansedumbre. Necesitamos de esa sabiduría de Dios. Sí, que la palabra nos instruya. Ahora, Santiago también habla y dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y le será dada. Hermanos, sí necesitamos nosotros. Es un don que la Biblia nos recomienda que nosotros pidamos a nuestro Dios. Necesitamos sabiduría. Y hermano, necesitamos sabiduría porque si usted es padre, usted tiene hijos. Si usted es abuelo, tiene nietos, tiene hijos. Si usted es un joven, usted tiene amistades. Y todos necesitamos sabiduría. Necesitamos pedirla. Especialmente en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Abrazar donde estamos acá. Ahora, hay un ejemplo, hermanos, de la escritura, usted se acuerda en Hechos 7, cuando a este cristiano llamado Esteban le quitan la vida. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda usted que él está predicándoles? Y de una manera bien sabia, este hombre de Dios va por toda la historia de Israel. ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Cómo tenía siempre todo eso en su cabeza? Y luego al final les explica que es que ustedes desde su inicio siempre han tenido un corazón duro para obedecer a Dios. Y ahora esta generación nueva están en la misma exacta condición. Eso es sabiduría, el conocimiento de la escritura aplicada, en este caso Esteban, a esos hombres. Claro, le costó la vida, le costó la vida, pero eso es un ejemplo, hermanos, de cómo la escritura se puede aplicar a nosotros. ¿Sí? Y para eso necesitamos este don de la sabiduría. Hermano, hermano pastor Orlando y su servidor necesitamos mucho de ello. Y Dios nos dé líderes aquí, líderes sabios para dirigir su iglesia. Ahora, todos estos dones, hermanos, dijimos que exaltan a Cristo, ¿verdad? Dijimos eso. ¿Cómo este don exalta a Cristo? Hermano, este don exalta a Cristo mostrando que su palabra es suficiente para aplicarla a la vida. Y el Espíritu de esta manera glorifica a Jesús. Su palabra es relevante. Hermanos, esto fue escrito hace muchos años, pero es relevante para nuestra época. Tiene significado, tiene sentido para nuestros días. Este es el don de la palabra de sabiduría. Lee su Biblia, sigue leyendo su Biblia, hermanos, y dice ahí
a otro les da palabra, una vez más, logos de conocimiento. Este es un don muy similar. Este don de conocimiento, gnosis. Esta es la persona que está capacitada, hermanos, de una manera divina, especial, para entender verdades que algunas veces no son tan fácil de comprender en la Escritura. Usted se hará de recordar de Pedro, allá en Pedro, según de Pedro 3, 15 y 16, él mismo dijo, Pedro, que el apóstol Pablo había escrito algunas cosas que eran difíciles de entender. ¿Se recordar eso? Bueno, las personas que tienen este conocimiento, la palabra de conocimiento, es porque ellos tienen esa habilidad del Espíritu de Dios para entender esos misterios o esas cosas difíciles de entender. Ahora, una vez más, cuando habla de palabra, es, una vez más, ese conocimiento que ellos obtienen lo transmiten y lo enseñan. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas, hermanos? ¿Por qué? Queremos servir, queremos ser de utilidad en la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro privilegio. Y queremos servir en la iglesia. Y queremos ver a Pablo siguiendo esta lista porque con ello ejemplificó a esta congregación y queremos nosotros aprender de ello. Porque queremos servir, ayudarnos unos a otros. Ese es el plan, esa es la idea. Por eso el Señor inspiró a Pablo con su Espíritu Santo para que esto quedara registrado. Ahora, quiero decir una cosa, hermano. Este palabra de conocimiento es cuando esa persona hace una indagación en la Escritura, no está agregando nada. Quizá en sus orígenes había algo de revelación ahí, pero aquí se refiere más al estudio, a ese conocimiento que se obtiene, esa habilidad que Dios le ha dado y obtiene ese conocimiento al abrir la palabra de Dios y la puede enseñar. No, este hombre, este creyente, no recibe nueva revelación. Es un don de Dios para entender la verdad que ya está revelada. ¿Estamos? ¿Sí? Así esto es algo que necesitamos. Y hermano Orlando, aquí estamos en aprietos porque necesitamos yo y ustedes. Hay pasajes de la Escritura que son difíciles y necesitamos. Ahora, Pedro cuando expresaba que Pablo escribía algunos asuntos que eran difíciles, Pedro no estaba diciendo que eran imposibles de entender, estaban diciendo que eran difíciles. Se requiere un poquito de trabajo ahí, pero es posible comprenderlos. ¿Sí? Es lo que estamos hablando aquí. Por eso, Pablo ahí en este capítulo 13, aquí enseguida, en el capítulo enseguida, en el versículo 2, él dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, es decir, hay personas que tienen esa habilidad, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo ha otorgado. ¿Cuántos de aquí tenemos ese don? Pregúntese, hermano, vamos avanzando. Usted pregúntese si algún don de estos Dios le ha dotado para servir a la iglesia. Ah, ¿cómo es que este don apunta a Cristo, hermanos? Esto apunta a Cristo porque este don de conocimiento es lo que nosotros llamamos como la iluminación. Dios ya nos revela la verdad nueva. Dios ilumina la verdad que ya nos dio para poderla entender. ¿Y cómo se exalta a Cristo? Es que ilumina la verdad de quién es Cristo. Podemos ver a Cristo aquí en las Escrituras. Es la manera como él, este don apunta hacia Cristo. Es como este don glorifica a Cristo. La persona que tiene ese don puede glorificar a Cristo de esa manera. Mire, en estos dos primeros, el palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Algunas veces cometemos este error o quizá porque los hermanos que enseñan no tienen este don y la iglesia los pone a enseñar, vamos, niños. Y el maestro, la maestra le enseña a estos niños, vamos a estudiar
la, la historia de Jonás, la historia de Zaqueo. Pero ese niño se aprende la historia. Pues este Jonás es una persona que desobedeció a Dios y se lo tragó un pez. Y luego ese pez más adelante le dio un dolor de barriga y fue y lo vomitó por allá en cierto lugar. Y el niño se queda con esa historia. Y es hasta donde él llegó. Nunca entendió cuál es el punto de esa historia. Porque no hay palabra de sabiduría, porque no hay palabra de conocimiento. Y en historias similares, hermanos, podemos enseñar a personas a ser como Pablo, sé como Pedro, sé como Bernabé o sé como Esteban. Y los estamos guiando a que sean moralmente correctos como esas personas. Pero no hay evangelio ahí, porque no están apuntando a Cristo. Estamos. Es importante, es necesario que todos estos dones, hermanos, nos apunten a Cristo. Todos estos dones nos deben apuntar a Cristo. Si no nos apuntan a Cristo, fracasan rotundamente. Eso es necesario que la persona tenga estos dones. ¿Cómo servimos? ¿Cómo usted sirve en la iglesia? ¿Cómo yo sirvo en la iglesia? Conforme a los dones que hemos recibido. Porque eso es una habilidad que el Espíritu me dio que me va a apuntar a glorificar a mi Señor. Mire, más adelante, versículo, ¿cuál es el otro don que se menciona ahí? Versículo 9. A otro, fe. Y si se fija, todos por el mismo Espíritu. Está repite y repite lo mismo. Por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. Pablo quiere que quede eso bien claro. Esto se da soberanamente, esto es de Dios. La fuente de estos dones es del Espíritu de Dios. Es decir, esa sabiduría que tú recibes es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es toda sabiduría. Si tú tienes algo de sabiduría es porque Él viene de acá, de la fuente. Si tú tienes algo de conocimiento es porque te lo dio el Espíritu. Él es la fuente. Él es he is the source, ¿verdad? Fe, de acá viene, hermano. Viene de Dios. Viene de Dios. Ahora, este es un don para el beneficio mutuo. En otras palabras, entonces no estamos hablando de la fe que salva. Estamos hablando de una confianza que se tiene en Dios en esos momentos que son difíciles, en momentos de prueba, en momentos complejos. El Espíritu de Dios nos da ese don para confiar en Dios, saber que Dios va a responder. Esta no es la fe que salva, porque estamos hablando de dones que benefician a la congregación, del bien común. Ahora, esta es la capacidad especial que Dios nos da para confiar plenamente en Él cuando enfrentamos situaciones difíciles o imposibles. Esta es una fe que no nace de nosotros, si usted se fija. Esta es una fe que viene de más allá de nosotros, de fuera de nosotros, porque es Dios quien produce y quien sostiene y quien da esa fe. Ahora, un ejemplo práctico. ¿Se acuerda usted la historia de Pedro? Cuando allá en Hechos 3:6, Pedro le dice a ese hombre que está ahí tirado, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué le dice? Levántate y anda. Es esa fe, hermanos. Es esa fe. Es esa fe milagrosa que sabe que Dios va a obrar. ¿Cómo es que Pablo tenía esa seguridad? Pedro. ¿Cómo es que lo sabía? Lo sabía porque ese don le había sido otorgado a él. Yo y usted no podemos hacer lo mismo, ¿verdad que no? Pero podemos decir, no tengo plata ni tengo oro, pero te doy el Evangelio, te doy a Jesucristo. Pero no podemos, en una situación como específica, como la que menciona la Escritura aquí, no podemos usarla de esa manera, pero es esa fe, hermano. Mire, hermano Orlando, hermano Mike,
Ayer estábamos con otros hermanos viéndola acá abajo del piso, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos? Dios va a proveer, hermano. Dios va a proveer. Necesitamos una fundación mejor. Necesitamos un techo mejor. Necesitamos unas paredes mejores. Dios va a proveer. Dios va a proveer porque esta es obra de Dios. Porque Cristo es la cabeza y Él va a proveer. Y esa es la fe, hermanos, a la que Pablo se refiere aquí. Hay unos hermanos que tienen ese fe, un don. Y hermanos, si alguien lo tiene aquí, pégase con ese hermano. Hágase su mejor amigo. Sí, hermano. Sí, porque esto es para el bien común. Nos animan los hermanos. No, hermano, nomás tenemos que 5,000 y no vamos a completar. ¿Qué dice el otro hermano? Ya lo tienes en la bolsa, mi hermano. Sí, es un hermoso don, el don de Dios. Y esto, hermano, esta fe, déjeme explicarle algo. Esta fe no está forzando a Dios a hacer algo, ¿ok? Yo no puedo forzar a Dios y decirle, Dios, yo tengo mucha fe que tú vas a hacer esto, así que mejor hazlo. No, no es mi fe, porque si eso fuera así, es mi fe grande la que está haciendo las cosas. Y el que hace las cosas es es en quien yo coloco mi fe, es Cristo. Yo confío en Cristo. Él es el que hace, no es mi fe. Cuando habla de este don de fe es que esa persona confía en que Cristo hace. Está descansando no en su fe, está descansando en Cristo. Y eso necesitamos aprenderlo y recordar siempre. Y usted ha escuchado eso. Yo tengo fe que Dios va a sanar a esta persona. Alguien que tiene cáncer, alguien que está enfermo. Bueno, es que queremos en nuestro corazón, hermanos, que lo sane, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando este don viene de Dios y esa persona lo asegura, eso sucede, no por la persona, sino porque es un don que fue recibido de Dios. Pero eso no podemos imitarlo voluntariamente y no podemos forzar a Dios. Finalmente, siempre lo que Dios dice. Siempre lo que Dios dice. Hermanos, y parece que Pablo mencionaba algo así, dice, si tuviera profecía, ahí en el 13:2, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Pablo está enfatizando la falta de amor, claro, pero está tocando ese don ahí. Y hermanos, ¿cómo este don nos exalta a Cristo? Este don exalta a Cristo, apunta hacia Cristo, porque cuando alguien tiene este don, me está diciendo que Cristo es digno de confianza. Cristo es digno de confianza. Cristo es digno de toda mi confianza. Lo que sucede es que no todos tenemos ese don de fe, pero aquel que lo tiene, ve que ese don apunta y glorifica a Cristo. Amén. ¿Qué sigue, hermanos? Por ahí. El don de sanidad. Ahora entendamos que algunos de estos dones, hermanos, han cesado. Tenemos dones que han cesado y tenemos dones que son vigentes todavía. Este don de sanidad, como se dio en ese tiempo, ha cesado. Y vamos a explicar un poquito más adelante. Por lo pronto, solamente vamos a decir que estos hermanos en Corintios tenían el dones de sanidad. Y fíjese que ese dones ahí está en plural. Aquí no dice don de sanidad, decía dones de sanidad. Y también por el Espíritu Santo. Esto habla de la diversidad de regalos, diversidad de las manifestaciones de gracia del Espíritu Santo a la iglesia. Por eso está en plural. Y usted ve aparte de que hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, diversidad de operaciones y todos vienen del Espíritu Santo. Sí. Ahora, esto de las sanidades, hermanos, significa que es
Es una restauración sobrenatural, instantánea y completa del cuerpo. Imagínese eso. Tengo un cáncer. Y un hermano con sanidad toca, ora por mí, le pide al Señor. En una manera sobrenatural, en una manera instantánea, completamente sano el cuerpo. No hay necesidad de terapias, no hay necesidad de estar haciendo visitas al doctor. ¿Se acuerda usted del paralítico aquel? Cuando lo bajaron por el techo. ¿Se recuerda, hermano, eso? Se lo llevan a Jesús. Jesús tenía este don. Se lo bajan a Jesús. Y yo le pregunto a usted, si lo hubieran llevado a un doctor hoy en nuestro tiempo, hoy en sus días, supongamos que lo hubieran podido sanar con la medicina de hoy. Yo le aseguro que una serie de terapias hubieran sido necesarias para que reaprendiera el músculo y aprendiera a caminar y al balance y un montón de cosas, ¿no? Cuando Pedro sanó a este otro hombre, cuando Jesús sana a ese hombre, esos hombres, ¿qué le dice Jesús? Levántate, toma tu leche y vete. Completamente sano, ¿verdad? Nada de que se levanta y me ando cayendo, no tengo el balance, no tengo la fuerza, no. Nada de eso, completamente. Es una restauración sobrenatural. Ese es un don del Espíritu Santo. Hermano, yo he pensado en estas cosas. El Espíritu es el que da eso. El Espíritu tiene el poder para sanarnos. Y simplemente está dando de su poder, esa habilidad a estas personas. Y ahora eso fue temporalmente en ese tiempo. Y ese es el primer don que nosotros llamamos don de señal, porque esos apuntaban, tenían un propósito, un fin. Y ya llegaremos a ellos. Esos dones, hermanos, fueron temporales y fueron dados a la iglesia. Fueron dados a la iglesia para autenticar el mensaje apostólico como palabra de Dios. Es decir, cuando estos hermanos hacían Cristo, o los apóstoles, o los 70, o los otros predicadores, cuando hacían ese milagro, Dios estaba atestiguando a favor de ellos, diciendo, estos son hombres míos, estos están predicando mi mensaje, y yo estoy trabajando con ellos a través de la sanidad para confirmar delante del mundo que son mis mensajeros. ¿Sí? Ese era el propósito de esos. Ahora, hermanos, ¿cómo esto exalta a Cristo? Hermanos, exalta a Cristo porque muestra el poder y la autoridad que tiene el Señor Jesús, que tiene el Espíritu de Dios. Mire, cada sanidad, y vamos a ver los milagros, enseguidita nos habla de esos milagros. Esos milagros, hermanos, hablan de esas intervenciones. La diferencia entre milagro y sanidad es que el milagro es una intervención sobrenatural de Dios que suspende las leyes naturales. Algo que va más allá, que va más allá de la ley natural. Es algo que no, es imposible. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, eso es un milagro. Es el milagro de Dios. También ese es temporal. Pero déjenme decir, hermanos, que estos milagros y estas sanidades muestran que en Cristo, en Dios, no hay un cáncer. En gloria no hay paralíticos. En el reino de Dios no hay ciegos. No hay dolor, no hay llanto. Cuando usted ve en Marcos todos esos milagros, todas esas sanidades, Cristo está diciendo, este es mi reino. Quiero que mires cómo es mi reino. No hay dolor en absoluto. Y Dios en su gracia temporalmente otorgó esos dones. Así que yo estoy bien contento porque a mis 62 años yo tengo la confianza de que se me van a levantar mis cachetitos otra vez y se me van a quitar mis arrugas
En Cristo no va a haber nada de eso. Y sobre todo, ver a mi Cristo, abrazar a mi Cristo. Milagros, hermanos, intervenciones sobrenaturales, una vez más. Es milagros. El Señor Jesucristo dice allá en Juan 2:11, este principio de señales, y fíjese que dice señales, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y, y el fin, hermanos, ahí era manifestar su gloria. Si usted lee el versículo ese, dice, y manifestó su gloria. Era el plan, era el propósito, manifestar su gloria. Que ellos vieran cuán glorioso es Él, cuán glorioso es Dios. Y sus discípulos entonces creyeron en Él. ¿Y cómo se exalta a Cristo, hermanos? Pues tú puedes ver cómo es el reino de Dios. Tú tienes que salir de aquí este servicio, vas a ir a tu hogar, vas a decir, me voy a acostar temprano porque mañana tengo que trabajar. Y mi cuerpo tiene que estar descansado. Y al otro día tienes que hacer lo mismo. Y al otro día tienes que hacer lo mismo. Y al otro día tienes que hacer lo mismo. Trabajo, 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 trabajo. En Cristo no hay eso. Dios es glorioso. Y nos cansamos, y nos envejecemos, y nos dolemos. En Cristo todo eso desaparece. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Y Dios nos dio una probadita. El Espíritu de Dios nos dio una probadita al otorgar estos dones. Y ver lo maravilloso que es eso. Ver lo maravilloso que es eso. Hermanos, más adelante habla de la profecía, ¿verdad? Por de milagros, otra profecía. Esta profecía, hermanos, algunas veces cuando hablamos de profecía nos apunta a algo a un evento que va a suceder en el futuro, ¿sí? Y Dios tiene la capacidad y otorga esa capacidad, ese don. Pero aquí, hermanos, profecías está más conectado con la proclamación fiel de la palabra de Dios. ¿Sí? Algunas veces sí, con relación a eventos futuros, pero y quizá en los tiempos apostólicos, pero hoy tiene que ver más con la proclamación de la palabra de Dios. Por ejemplo, usted mira ahí en el 13:8, ahí es donde usted está en la Biblia, 13:8 dice que el amor nunca deja de ser. Dice, pero si hay dones de profecía se van a acabar, si hay dones de lengua cesarán, y si hay de conocimiento se van a acabar, esos se van a acabar, esos serán temporales. Mírenlo en su Biblia, esos serán dones temporales. Pero lo que no termina es la proclamación de la palabra. En ese sentido, profecía todavía el pueblo de Dios profetiza. ¿Y por qué profetiza? Porque usted le puede decir con toda confianza, sin temor a equivocarse, si tú no te arrepientes de tu pecado, si tú no pones tu confianza en Cristo, tú vas a recibir un juicio eterno. Usted está profetizando. Y solamente en Él tienes el perdón y solamente en Él tienes la salvación. Usted proclama el Evangelio de Cristo con toda seguridad. Y eso es algo que debería hacernos pensar a nosotros. Entonces es el don de la profecía, porque Pablo incluso dice en el capítulo 14 de este mismo libro, en el versículo 3, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? En el versículo 1 del capítulo 14 también dice, sigan el amor, sigan o seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero no me lo malentienda eso, no empiece a hablar usted en lenguas raras, supuestamente hablando del futuro. Empiece mejor a proclamar a Cristo que Jesús es Señor. ¿Qué nos sigue ahí, hermanos? ¿Qué miramos en la Escritura? Discernimiento de espíritus. Este término discernimiento significa separar, hacer distinción. Es distinguir, hermanos, entre aquello que viene del Espíritu de Dios, aquello que viene del enemigo. Es distinguir entre lo que es verdadero y distinguir entre lo que es falso. Y este don es muy utilizado para proteger la iglesia, es decir, para descubrir aquellas falsas enseñanzas que no son de Dios.
Se requiere discernimiento. Y claro, la persona que tiene discernimiento es una persona que conoce las escrituras, ¿verdad? Para comparar la verdad, la mentira contra la verdad. Y este es un don que viene del Señor. Usted recuerda un ejemplo que nos da en Hechos 17:11, donde Pablo está enseñando a estos hermanos y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, sus hermanos, y dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay discernimiento, hay discernimiento. Mire, esto podemos practicarlo. La fuente de verdad, la única fuente de verdad, la final fuente de verdad es la escritura, la palabra de Dios. Aquí, hermanos, viene todo lo que, de aquí, todo lo que recibimos y escuchamos acá. Y todo lo que hablamos sale de aquí. Este es nuestro libro, decía el hermano, el pastor Sánchez. La iglesia es la iglesia del libro de Dios. Este es nuestro libro. Este es nuestro libro de texto. ¿Sí? Aquí está todo y fuera de este libro no necesitamos más, hermanos. Esto sirve, hermanos, entonces, este don glorifica a nuestro Cristo porque protege la pureza del Evangelio. Protege la pureza del Evangelio, protege la pureza de la doctrina con este don. Estamos. Es importante, ¿no? Dígale, Señor, si tengo este don, permíteme saber que tengo dame ese discernimiento para darme cuenta de que yo tengo este don de discernimiento. Y si no lo tiene, pídale al Señor. Ayúdenos. Y una vez más, hermano Pastor Orlando, esto es algo que necesitamos. Si queremos proteger la iglesia de herejías y de cosas malas. Mire más adelante. ¿Qué viene más adelante, hermanos? Diversas clases de lenguas y interpretación de lenguas. Ese es el don más controversial hasta la fecha. Estos hermanos estaban haciendo mal, abusando mal este don. Y hermanos, yo creo que hasta la fecha de nuestro tiempo sucede lo mismo. Pero este era un don válido, era un don que Dios dio. Ahora, cuando usted va a Hechos, al capítulo 2, usted se da cuenta de que lenguas aquí específicamente habla de idiomas. Habla de idiomas. ¿Por qué? En ese tiempo llegaron personas de otras naciones que necesitaban escuchar el mensaje en su idioma. El mensaje de Jesús es Señor en su idioma. Así que Dios milagrosamente otorgó sus dones para que predicaran a Jesús el Señor y lo escucharan en su idioma. No son lenguas raras o angelicales, son idiomas, y la persona que se le da el don de la interpretación es la persona que tiene el don de interpretar, mire, un idioma que no conocía. ¿Cómo se miraría eso en aquel tiempo? De pronto el hermano, vamos a decir, hermano Orlando, empieza a hablar en ruso. Alguien en la congregación, sin que haya estudiado eso antes, puede interpretar a este hermano, hablando ese idioma. Es como se miraba en ese tiempo. También un don temporal, pero se dio. Recuerde que lo que Dios busca, hermanos, es que el hombre se salve, la humanidad se salve. Quiere que la humanidad escuche el evangelio. No importa la raza, no importa la etnia, no importa el idioma. Y Dios usó ese don para proclamar a Jesús. ¿Sí? Y usted lo ve ahí en el Pentecostés, donde el Señor está, incluso a través de los idiomas, está juzgando al pueblo de Israel, porque Él les dijo, ustedes no me obedecen, ustedes no me escuchan,
Va a llegar el momento que yo les voy a hablar en lenguas, en otras lenguas, como juicio a ustedes. Y eso, hermanos, lo vemos allá. Y mire, usted lo ve aquí mismo en este pasaje. En el pasaje de, creo que es, perdí esa cita, pero aquí está, si lo encuentras, hermano, en el capítulo más adelantito, Pablo empieza a tocar ese tema, creo que en el capítulo 14, 21. Él dice, en el capítulo 14, 1 Corintios 14, 21, dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así escucharán, dice el Señor. Entonces, versículo 22 explica, así que las lenguas son una señal, y escucha esto, no para los que creen, sino para los incrédulos. Así que, ¿qué hace la iglesia moderna de hoy hablando en lenguas? En supuestas lenguas. Pero y luego sigue diciendo, pero la profecía o la proclamación del evangelio es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes, para los creyentes. Y Pablo, esta es una cita, hermanos, que Pablo trae desde Isaías, del capítulo 28, versículos 11 y 12, donde ahí se habla de las lenguas como juicio. Ahora, los dones, hermanos, que están aquí, hay dones que fueron temporales y yo quiero llevarlo ahí. Abra su Biblia ahí en Mateo, en Marcos, en el capítulo 16, y yo quiero que lea conmigo versículos 19 y 20, porque usted puede ver aquí en una forma bien clara cuál es el propósito de Dios de que otorgó esos dones temporales a su pueblo. ¿Cuál era el propósito? Y si usted busca Marcos, ahí en el capítulo 16, Marcos 16, versículos 19 y 20. Léalo en su Biblia. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Señor Jesucristo, en su ascensión, y se sentó a la diestra de Dios. Y dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Los envió a predicar, ¿verdad? ¿Usted mira eso? Predicando por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Ya lo vio? Era para confirmarlos, para decir, estos son mis hombres, están predicando mi mensaje. Ese es el propósito de Dios. No era para hacer un show o traer un montón de gente y hacer algo ahí, un evento. No era para confirmar al Señor que esos eran sus hombres. Mire, Hebreos 2. Vaya Hebreos 2. Y versículos 3 y 4. Y búscanos. Yo quiero que usted tenga esas citas ahí, es importante. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, el Señor Jesucristo lo anunció, sus apóstoles lo confirmaron, aquellos que lo escucharon. Y versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Y mire, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad, según la soberanía del Espíritu de Dios. ¿Ya lo vio? Hechos 14:3. Vaya a Hechos 14:3, por favor. Sígueme en su Biblia, hermano. Hechos capítulo 14, versículo 3. Dios confirmando, Dios va con ellos, Dios va con nosotros cuando evangelizamos. Dice el versículo 3 de Hechos 14. Dice, con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiando en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, como concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos.
¿sí? Pablo, cuando él defiende su apostolado, allá en 2 Corintios, él menciona eso. El Pablo sabe esto y él lo menciona ahí en 2 Corintios, ahí delantito donde estamos, pero en el capítulo 12 de 2 Corintios 12, versículos 11 y 12. Mire lo que dice Pablo. Dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy, dice Pablo. Versículo 12 dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Es decir, esos fueron dones temporales, Dios confirmando la veracidad del mensaje y la veracidad de sus enviados delante del pueblo, delante de la nación. Y como les he dicho otras ocasiones, una vez que todo eso que Pablo predicó quedó registrado en cartas y este canon o las escrituras quedaron completas, eso terminó. Pablo lo anunció en 1 Corintios, capítulo 12. Estos hay dones que van a terminar. Don de lenguas va a terminar. Don de milagros va a terminar. Pablo claramente lo anuncia. ¿Por qué decimos esto? Hermanos, hay hombres sin escrúpulos y otros hombres que están engañados que enseñan a la iglesia de esa manera. Aquellos que lo hacen por ignorancia, pero hay otros que lo hacen sabiendo lo que están haciendo, porque están buscando su propio bien, sus propio vientre, alimentar su vientre, sus propias riquezas. Hermanos, eso, hermanos, es vergonzoso, es denigrante. Hermano, que sin importar tu alma, sin importarles tu alma, te sacan tu dinero de esa manera. Y si tú te pierdes, que te pierdas, pero yo ahorita disfruto. Y yo te voy a decir que yo tengo el milagro este y el milagro otro y que puedo hacer esto. Y eso es penoso y nosotros debemos estar guardándonos de esas cosas y enseñar a otros de que eso no es lo que la Biblia, las escrituras enseñan, por amor a esas personas, por amor a ellos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos confiar? Los dones no son, hermanos, una vez más, para darme una plataforma para yo sobresalir. Los dones no nos han sido dados ni para mí ni para ustedes nos seamos famosos, no son para eso. Los dones son para el bien común de la iglesia. El don va a apuntar a Cristo como Señor. No se deje engañar por nadie que le diga que tiene un don extraordinario y usted empiece a seguir a esos hombres. Nosotros debemos seguir este libro, porque esa es la palabra de Dios. Mire, cuando Pedro y otros apóstoles vieron la manifestación divina de Cristo de una manera espectacular, y Pedro recuerda esa experiencia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la transfiguración? Y Pedro menciona allá en 2 Pedro 1:19, él dice, sí, esa experiencia fue maravillosa. Esa experiencia fue maravillosa, extraordinaria, formidable, dice Pedro. Pero agrega estas palabras, tenemos también la palabra profética más segura en ese contexto. La experiencia fue bonita, pero lo más seguro que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Como esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo más seguro
lo más confiable es este libro. Mire, hermano, déjeme decir una cosa. Uno puede de pronto tener una experiencia bonita con el Señor. Maravillosa. Y le voy a ilustrar con algo que a mí me sucedió personalmente, pero no tiene, ¿cómo le diré? No es una verdad que yo le voy a decir a usted para que usted la siga. En una ocasión yo estaba orando al Señor y de pronto, ya hace mucho tiempo, creo que me recosté en mi cama después de orar y sentí una paz tan hermosa, tan bonita. Sentí como si Cristo estuviera ahí conmigo, una presencia bonita. Y esa experiencia fue hermosa, pero eso fue todo, una experiencia. Yo no puedo establecer una doctrina de ahí. Yo no puedo formar una teología de ahí. Pues simplemente una experiencia. Y es lo que está diciendo Pedro. Sí fue hermoso lo que vimos ahí. Pero lo más seguro, dice el mismo Pedro, es esto. Es esto. Así que, mis hermanos, las experiencias que usted tiene, qué bueno si Dios le da experiencia. Pero sus experiencias o experimentar los dones de otros no son la base de nuestra vida cristiana, pero la escritura. Estamos, hermano. Así que mire, el propósito, hermanos, es que nosotros sirvamos al Señor en nuestra iglesia en una manera fiel, usando nuestros dones que hemos recibido. Y yo le quiero a usted animar a ello. Pídale al Señor, hermano, pídale al Señor, ruégale al Señor. Señor, permíteme ver cuál es mi don. Quiero saber cómo puedo yo servirte, porque tú has distribuido en una forma soberana esos dones y yo quiero exaltarte, pero ¿quiere servir usted al Señor, hermano? Y la manera que usted va a servir es con sus dones. Pídale al Señor. Ahora, déjeme decir una cosa antes de terminar. Nosotros vimos ahí en una gran verdad, dice que nadie puede decir a Jesús, Señor, excepto que el Espíritu de Dios está en él, ¿verdad que sí? Lo vimos ahí, usted lo leyó, ¿se acuerda de eso? Ahora, déjeme decirle, si alguien aquí, hermanos, no dice, yo quiero servir a Dios, no sé cuáles son mis dones, pero déjame decirte una cosa, hermano, si tú no eres salvo, tú no puedes servir a Dios, porque no tienes un don que se te ha dado. Si tú no puedes confesar que Jesús es el Señor de tu vida, si tú no puedes confesar que Jesús es el Señor de tu vida, no tienes el Espíritu de Dios. Estamos. Hermano, se lo estoy diciendo con amor, con respeto, porque es una verdad que le va a bendecir eternamente o va a recibir un castigo eternamente si usted no escucha, pero solo los que tienen al Espíritu de Dios pueden confesar que Jesús es Señor. Yo le pregunto a usted, ¿esa es su verdad? Solo quienes pertenecen a Cristo tienen al Espíritu. Ahora, no puedes tener un don sin el Espíritu. No puedes tener un don sin el Espíritu. Escúchame, por favor, en eso. Y no puedes tener el Espíritu sin Cristo. Y no puedes tener a Cristo sin arrepentimiento y fe. No hay Cristo, no hay Espíritu Santo si no hay arrepentimiento y fe. Si tú no te has dado cuenta de que tú eres un pecador, si no te has dado cuenta de que has ofendido a Dios, y cuando digo dado cuenta, me refiero a saber que lo has ofendido y eso te duele en tu corazón. Eso lastima tu corazón. Y si eso no
No ha sucedido en ti, mi hermano. No tienes un don porque no tienes el Espíritu, porque no tienes a Cristo, porque no hay fe y no hay un arrepentimiento. Es necesario, mis hermanos, saber que Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Cristo resucitó para darnos vida eterna y luego envió a su Hijo para otorgarnos dones una vez que fuimos perdonados. Así que, si alguien reconoce aquí que no tiene vida espiritual, el plan no es buscar un don. El plan es que vengas a Cristo. Escúchame, el paso primario es venir a Cristo, arrepentirte, creer en el Evangelio y entonces puedes confesar que Jesús es Señor. Pablo empieza con eso, hermanos. Pablo empieza con eso. Y yo te pregunto, ¿es Jesús tu Señor? ¿Puedes declarar eso? ¿Puedes declarar eso? Esto es importante. Esto es importante. Y yo quiero que escuchen eso. No tiene caso, hermano. Mira, mi hermanito, mi hermanita, no tiene caso legalmente vivir una vida de obediencia a Dios si Cristo no está en tu corazón. No vas a ganar absolutamente nada. 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 Y yo te ruego que vayas al Señor, ruégale. Señor, abre mis ojos, quiero entender tu evangelio, que tu Espíritu Santo me convenza de pecado. Dame el entendimiento, quiebra mi corazón. Quiero que seas mi Señor. Yo le invito a que haga eso, mi hermano. Haga eso. Porque si usted sigue viniendo y usted no hace eso, se va a llenar de conocimiento. Pero ese conocimiento no le va a servir de nada. Ahora, hermano, si tú eres cristiano y tú quieres servir, ¿cómo puedes descubrir tu don? Déjame terminar con esto. Sirve, hermano, ahí donde hay necesidad. Donde tú veas una necesidad en la iglesia, ahí mira. ¿Puedo yo, y pregúntate, ¿puedo yo hacer algo para cubrir esa necesidad? Pablo no está dando una lista completa ni está definiendo cada don. ¿Cuál es la idea? Dios da los dones soberanamente, lo hace de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Así que si hay necesidades, hermanos, mira cuáles son y ve pregúntate si tú puedes hacer algo para darle solución a eso. Y observa si Dios produce fruto cuando tú hagas eso. Observa si Dios te da fruto. Generalmente, los hermanos te van a decir algo. Hermano, cuando usted enseña, Dios me bendice mi vida. Cuando usted canta, cuando usted lo veo limpiando allá afuera, la iglesia le va a confirmar. Va a ver fruto. Escuche esa confirmación de la iglesia. Hermano, identifique esas puertas que Dios le abre constantemente o repetidamente. Porque es posiblemente que Dios le esté indicando dónde. Y una vez que lo encuentre, manténgase fiel. Manténgase fiel. Porque todos queremos proclamar la misma verdad. Jesús es nuestro Señor. Y que Dios nos ayude. Dios nos ayude en esto. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a entonar este canto, el Dios que adoramos. Hermanos, nos guían en su oración. Señor, te damos gracias, Padre Santísimo, por este tiempo en comunión, Señor, de tu pueblo, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Sabemos que eres un Dios grande y poderoso. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Encomendamos a cada uno de nuestros hermanos presentes y los que no asistieron, Señor.
Encomendamos esos hermanos que están por llegar a tu iglesia a través de la predicación de cada uno de los presentes de tu evangelio, Señor. Padre bendito, danos, Señor, la capacidad, Padre Santísimo, para que lo que aprendemos, Señor, cada día en este lugar de tu palabra, lo podamos bajar a nuestro corazón y podamos practicarlo cada día en nuestras vidas, Señor. A donde vayamos, saber que somos embajadores de tu reino y que te representamos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable a ti. Ayúdanos a mostrar tu rostro en nuestro rostro. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor. Y todo esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite.